Bendiciones amigos y hermanos. Nuevamente deseamos aprender de la palabra de Dios. En esta ocasión veremos a través de la Biblia lo que Dios enseña en relación al divorcio y si es lícito volverse a casar por segunda vez. Las preguntas que se desarrollarán son: ¿puedo volverme a casar después de haberme divorciado? ¿Puedo casarme con una persona que no estuvo casada, pero que tiene hijos? Me uní a mi actual pareja, pero él o ella no quiere casarse conmigo. Vivir sin casarse es vivir en fornicación. ¿Puedo servir así al Señor? Si las interrogantes planteadas son de su interés, le animamos a armarse de paciencia y escuchar el mensaje hasta el final. Que Dios le bendiga ricamente. El divorcio es un tema que tocó nuestro Señor Jesucristo, de lo cual dice la Escritura en Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Luego le volvieron a consultar con más detalles sobre este asunto. En Marcos 10, 1 y 12 dice: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es claro que no es la voluntad de Dios de que el matrimonio termine. Dios nunca contempló el divorcio, pero a raíz de que el ser humano posee dureza de corazón, se dio mandamiento de carta de divorcio. Pero vemos que el Señor es claro en qué motivos son justificados para poder recurrir al divorcio, y esto es la infidelidad de parte de uno de los dos, es decir, sea el hombre o la mujer. En Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es claro el motivo por el cual es permitido. En ningún lado dice que se pueden divorciar por otros motivos. Jesucristo fue claro al marcar que si se hace bajo los términos que no sea infidelidad, se incurre en adulterio. Teniendo este panorama claro, veamos lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Ana y Luis contraen matrimonio. El matrimonio del Señor es el siguiente: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Pero supongamos de que Luis comete adulterio. Le fue infiel a Ana, ella no lo puede soportar y decide divorciarse de Luis. Esto sí es permitido según Mateo 5, 31 y 32, porque dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio. Aquí el repudiado sería Luis, ya que él fue quien cometió la falta. Si Luis se casa con otra persona, es adúltero, porque lo dice Mateo 5, 31 y 32 que ya leímos. Pero también si Ana, quien fue la que repudió a Luis por causa de su infidelidad, se casa con otro varón, es adulterio. Eso lo dice Marcos 10:12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor fue claro tanto para el hombre como para la mujer. Pero dirá alguno: pero si Ana es joven, ella no fue la que cometió adulterio, sino que el error lo cometió Luis. Claro, fue Luis quien se equivocó, pero Jesús fue claro: pues Ana repudió a Luis, de lo cual la Biblia dice no hay falta. Pero si se casa con otro, incurre en adulterio, según leímos en Marcos 10:12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
¿Quiere decir que ella no puede volverse a casar? Sí puede, pero bajo el siguiente término. Dice la Biblia en Romanos 7, 1 y 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí nos aclara que solo si su marido legítimo muriere, ella puede contraer matrimonio con otra persona. De hacerlo mientras éste viva, aun cuando ella no fue la que cayó en adulterio, sino Luis, para no hacer lo mismo que Luis hizo, lo cual fue cometer adulterio, ella debe de quedarse sola o reconciliarse con su esposo. Dice 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Todo esto es por lo que declaró nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:8, y Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otro motivo por el cual se puede dar separación es lo que nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 15. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí nos habla no de infidelidad, sino de una situación donde el creyente vive con un incrédulo y que por ser creyente y convivir con quien no lo es, genera una división que no les permite vivir en armonía. Es cuando entonces se dice, si el incrédulo, note que dice, si el incrédulo, no dice si el creyente. Si el incrédulo se separa, sepárese. Queda manifiesto lo siguiente: si alguien se casa no es para divorciarse, sino es para toda la vida. Solo se puede repudiar si uno de los dos o los dos cometen infidelidad. Se pueden separar cuando el matrimonio es mixto, es decir, él o ella es creyente, pero su cónyuge no lo es. Y si el incrédulo toma la decisión de separarse, se pueden separar. Un creyente no puede usar este texto para dejar a su pareja. Dice 1 Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Sigamos con nuestro ejemplo. Supongamos que Ana, quien se divorció de Luis, permanece en obediencia al Señor y Luis muere. Ahí ella queda libre de este mandamiento y es libre de casarse nuevamente, siempre y cuando sea con un creyente, pues de no ser así es yugo desigual. En 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y 1 Timoteo 5:14 también nos dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En conclusión a este punto podemos decir, si una mujer es joven, su esposo falleció, ella puede volverse a casar con otra persona siempre y cuando sea un creyente en Cristo Jesús. Diversas preguntas. Y para estas preguntas vamos a poner ejemplos como el anterior. En este caso vamos a decir, Andrea conoció a Pedro.
Se hicieron novios, un día deciden tener relaciones sexuales, lo cual solo es permitido según el Señor dentro del matrimonio. Antes del mismo se llama fornicación, de lo cual nos advierte 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. A raíz de esa fornicación, Andrea quedó embarazada, pero Pedro no se hace responsable, sino que él abandona. No podemos tomar como un matrimonio en este caso, pues ninguno de los dos llegó a contraer matrimonio. ¿Qué sería correcto en este caso? Leemos Éxodo 22:16 que nos da la respuesta. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Eso es lo que pasa cuando existen casos de fornicación dentro de la iglesia. No podemos condenar a los jóvenes que cometieron un error, sino que debemos motivarlos a que contraigan matrimonio. Sí, solo si las dos partes están de acuerdo. Pero el caso de Andrea no es así, sino como citamos anteriormente, ella fue abandonada por Pedro. Y reiteramos que a ella no se le puede tomar como que estuviera casada. Pero pasados los días ella desea formar un hogar con una nueva persona. ¿Es adulterio? No. Ella puede rehacer su vida. Para decir que es adúltera si se casa tendríamos que mostrar un texto bíblico que avale eso. Y porque también hay casos donde personas cometieron fornicación, nunca tuvieron hijos y se casan. El escándalo se hace cuando ya la muchacha tiene un hijo, pero cada caso en relación a esto tenemos que verlo de forma aislada para poder dar un veredicto, y ese veredicto tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Y esto es algo que no tenemos nosotros que hacer por un lado. Cada caso es diferente y cada caso tiene que analizarse por aislado. No podemos nosotros aplicar el mismo concepto que aplicamos a una persona con otra. Siempre que tenemos casos así en iglesia, analicémoslos a fondo, veamos su contexto y entonces a través de la palabra démosle la solución al que tiene el problema o la duda en relación al matrimonio, divorcio o segundas nupcias. Veamos otro caso. En este caso hablamos de María y Marcos. Ellos no son creyentes, contraen matrimonio antes de ser creyentes. Al pasar el tiempo las cosas no funcionan y a raíz de sus diferencias deciden divorciarse. Tanto María como Marcos rehacen sus vidas y vuelven a contraer matrimonio con otra persona. Pero en su nuevo matrimonio, María y su segundo esposo, que se llama Andrés, se convierten a Cristo. Ahora son creyentes en Cristo Jesús. Ellos desean servir en la iglesia como pareja, pero vienen a luz las siguientes preguntas. ¿Debería María dejar a su segundo esposo Andrés ahora que ha venido al conocimiento de la verdad? ¿Está en adulterio? ¿Pueden servir a Dios o deben de separarse? Recordemos que cuando María contrajo matrimonio la primera vez, ella no era creyente, y cuando se casó por segunda vez tampoco era creyente aún. De esto nos habla las Escrituras en el mismo capítulo donde el apóstol Pablo escribe sobre el matrimonio. Leamos 1 Corintios 7, 20 y 23. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Recordemos que estar en pecado representa esclavitud, según San Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que María fue llamada viviendo en adulterio, ya que según vimos en los primeros puntos, ella es adúltera. Pero si vino a Cristo en este estado, dice que permanezca en ese estado. Ella no puede ser llamada adúltera porque lo hizo cuando aún no era creyente. Un ejemplo podemos poner nosotros de cuando alguien se hace un tatuaje. Eso no es correcto, porque dice la Biblia en Levítico 19:28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Supongamos que un creyente se hizo un tatuaje cuando no era cristiano.
Nosotros no podemos juzgarlo como que él obró mal, porque eso lo hizo antes de ser creyente. Igual es el caso que estamos mencionando de María. Una persona pudo haber venido a Cristo y ser su quinto, noveno o décimo matrimonio, pero todo lo que nosotros hicimos antes de ser cristianos, cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, el caso de María es que ella se casó antes de ser cristiana, se volvió a casar antes de ser cristiana, pero ahora que vino a Cristo en ese estado, dice la Biblia, cada uno en el estado en el cual fue llamado, en él permanezca. Por eso pusimos el ejemplo del tatuaje. Muchos hermanos hicieron tatuajes en el pasado y nosotros no podemos decir que no le puede servir a Cristo porque hoy tiene tatuajes. Es un ejemplo que estamos utilizando, pero sigamos adelante. Ahora bien, si teniendo conocimiento lo hacemos, es otra cosa, porque en Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo mismo aplica para el caso de María. Ella puede servir al Señor con toda libertad, pues lo hizo antes de su vida en Cristo. No le es tomado en cuenta y todos sus errores fueron clavados en la cruz, porque en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otro caso es vivir en fornicación. Eso se da cuando una pareja decide vivir juntos, tener hijos, pero sin contraer matrimonio. Dice Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivir así sin casarse es vivir en fornicación. Pero si una pareja viene a Cristo en este estado, aplica lo mismo que citamos anteriormente. Si se pueden casar, sería lo ideal, pero si no, dice 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero si uno de los dos es creyente y el otro no, y el no creyente no quiere casarse, tampoco es impedimento para servir al Señor. Recordemos que las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Lo que hicimos antes de venir al conocimiento de la verdad no se nos toma en cuenta, pero si teniendo el conocimiento de la verdad optamos por obrar mal, sí cuenta como pecado. En conclusión, una persona puede rehacer su vida en el Señor. Lo que hizo en su vida antes de venir a Cristo no se le puede tomar en cuenta, porque está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sea que haya tenido varios matrimonios, aun cuando tenga hijos de su antiguo matrimonio, cuando vino a Cristo, todo fue borrado. Ahora es una nueva criatura, es una nueva vida. Para decir que no puede rehacer su vida a alguien que está en esta condición, tendríamos que mostrar un texto bíblico que avale tal declaración. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.